Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 31. Chapter 31. Aoge King, you need not be able to kill you solve before running out of mana. La señorita Ilya permanecía obedientemente en el centro del campo de batalla, donde la niebla se había disipado, con las manos a la espalda, en actitud inofensiva. La situación era un tanto incómoda. Había intentado capturar al maestro de otra persona, pero terminó siendo capturada por su espíritu heroico sirviente. Como asesina, su índice de éxito en los asesinatos se mantenía en 0%. En cada intento, solo conseguía herir gravemente a la otra persona, pero no lograba matarla. Tokioni Tosaka sufrió un corte en la garganta y una perforación en la espalda por parte de ella. Kiritsugu Emiya quedó con una cicatriz de casi 10 centímetros en la espalda. Su maldita suerte era realmente ridícula. Incluso sospechaba que su suerte era realmente de lo contrario. ¿Cómo era posible que cada oleada fuera tan desafortunada? Siempre se quedaba a un paso de acabar con el oponente. Jajaja, ¿hacer las paces? Gatito travieso, seguro que estás bromeando en este momento. El apuesto hombre que portaba lanzas rojas y amarillas no pudo evitar reírse, aparentemente divertido por la reacción de la señorita Ilya. Dejando de lado que el otro bando interrumpió el duelo de su caballero con la espada china, sus habilidades de asesinato sigiloso, comparables a las de un asesino, bastaron para despertar la desconfianza de todos los presentes. Su señor Kainek no había salido ni medio paso del gran hotel de la ciudad de Fuyuki precisamente por la presencia de la otra parte y del asesino, aferrándose al taller de magia del hotel. De lo contrario, con el orgullo que lo caracterizaba, habría actuado personalmente mucho antes para enfrentarse directamente a los demás maestros en esta guerra del Santo Grial. Esto no es ninguna broma, hermano mayor que usa magia de encantamiento, dijo la señorita Ilya con una leve sonrisa y negó con la cabeza. En esta situación, a menos que usara un sello de comando para retirarse, escapar era bastante difícil. Podía confirmar que el hombre de la lanza doble poseía habilidades del tipo ojo de la mente. De lo contrario, cuando ella se infiltrara en la niebla preparándose para huir, la otra parte no habría podido rodearla para romper su estado de difícil bloqueo. Aunque se había preparado mentalmente para la posibilidad de que las clases de caballeros poseyeran el ojo de la mente y la intuición, cuando realmente se topó con ello y lo enfrentó, todavía se sentía empapada en sudor. Disculpa, pequeño gatito. Esta es una maldición que cargo, no magia de encantamientos. Yo tampoco puedo controlarla. Apoyando despreocupadamente la lanza roja sobre su hombro, el hombre de las dos lanzas negó con la cabeza con cierta impotencia. Aunque por el momento no tengo claro quién es ese caballero, dado que Saber ignoró sus heridas en la muñeca y la cintura para terminar nuestro duelo a la fuerza y correr a rescatarlo, es muy importante para ella. No me interesa atacar a los débiles. Simplemente me molesta un poco que el duelo del caballero se haya interrumpido. Gatita, mejor arréglatela sola. Incluso herida, Saber sigue siendo una leona feroz. No se aprovecharía de la desgracia ajena. Ni unirse a la señorita Ilya para eliminar primero a la espadachina herida, ni unirse a la espadachina para eliminar a la señorita Ilya, encajaban con sus valores. Como mucho, vigilaría el duelo de ambos bandos o esperaría un combate a tres bandas entre los grandes espíritus heroicos. La espadachina empuñó su espada invisible con los dientes apretados, mirando fijamente a la señorita Ilya como si quisiera devorarla viva. ¿Dónde está tu orgullo de héroe? Despreciable y desvergonzado. Un servant de clase caster, con toda la dignidad del mundo, se rebaja al nivel de un asesino. ¿Qué puedo decirle a una rata como tú? Si hubiera llegado un paso más tarde, su maestro se habría convertido en un cadáver frío. El dolor de las heridas en su cintura y muñeca quedaba eclipsado por una furia desbordante. No era que ella y Kiritsugu se llevaran bien ni que se preocupara por él. Casi se había perdido al omnipotente que concedía deseos. Desagradable. Desvergonzado. Despreciable. Por supuesto que entendía que las clases caster y assassin eran débiles en el combate directo, pero entender era una cosa, sentir asco era otra.
Del mismo modo que la gente podía entender que las ratas eran una parte necesaria del ecosistema, pero ¿quién se atrevería a decir que no se enfadaría al ver una rata inmunda correteando sobre su posesión más preciada? ¿Rata? Hermana mayor, el comportamiento de ese señor no es mucho mejor que el mío, ¿verdad? Efectivamente, mi objetivo son los maestros, pero al menos uso armas blancas. Un tal asesino de magos sacó un rifle de francotirador. Además, si no hubiera abatido antes al maestro del hermano mayor de Lancer cuando intentaba asesinar a alguien, ¿cómo habría podido encontrar su escondite tan rápido para arrestar a este cómplice igualmente deshonroso? ¿No es esto un poco injusto, hermana mayor? La señorita Illa parpadeó con mucha inocencia. Seamos razonables. Si tu maestro no estuviera eliminando secretamente a los maestros de otros en una zona portuaria tan extensa, ¿cómo podría encontrarlo con tanta precisión en tan poco tiempo? Entiendo tu enfado, pero mi comportamiento y el de tu maestro son prácticamente iguales, ¿no? Y dijiste que soy un hechicero. No participé en un asedio con ustedes, sino que salí de mi guarida para matar gente. Ya me arriesgo a que me atrapen y me den una paliza. Y aún así me culpas por no enfrentarme a los caballeros directamente. Si mis atributos fueran tan buenos como los tuyos, ¿por qué me molestaría en asesinar? Los magos luchan contra los magos, los sirvientes luchan contra los sirvientes. Las palabras bonitas no pueden cambiar el hecho de que eres una rata. Hermana mayor, ¿crees que la guerra del Santo Grial es un juego de batallas entre bestias de entrenadores? Los entrenadores no entran al campo de batalla, solo dejan que sus respectivas bestias se batan en duelo para decidir al campeón. La señorita Ilya se inclinó ligeramente y ladeó la cabeza, muy perpleja. Realmente le desagradaba esa espadachina. Quizás se debía a que ella misma pertenecía a la alineación de servidora caótica maligna. Odiaba, en cierto modo, la retórica moralista de la espadachina. Si quieres pelear, peleemos. Si me atrapan, lo acepto. Si no quieres hacer las paces, simplemente di que no quieres hacer las paces. ¿Por qué tienes que buscarte una razón y luego tachar a los demás de rata asquerosa? Claro que soy una rata, pero no te corresponde sermonearme. ¿Acaso el saber de clase caballero más fuerte de los tres caballeros se cree tan importante? Alguien que ni siquiera puede controlar a su propia gente todavía viene a criticar a los demás. Me imagino que la educación que les diste a tu familia y a tus hijos también fue un fracaso estrepitoso. Poderosa energía mágica negra surgió. Docenas de mechones de cabello entrelazados cayeron silenciosamente. Los caballeros cigüeña blanca, que llenaban el cielo, se manifestaron. Un ejército familiar repleto de energía mágica masiva. Rodearon y protegieron a su ama como 100 aves rindiendo homenaje a un fénix. Ella simplemente estaba ganando tiempo. ¿Y qué si tienes estadísticas? ¿Acaso no tenía mecánicas? Su conocido ejército de caballeros fue contrarrestado eficazmente por el fuego de cobertura del grupo de noble fantasmas del rey Gilgamesh. Pero un rey Gilgamesh desprevenido no poseía ni ojo de la mente ni intuición, y no pudo atrapar la oculta entre la niebla con la ocultación de presencia activada y en estado invulnerable, sin reacción de energía mágica. Su invulnerabilidad y su capacidad de ocultación mediante la niebla fueron contrarrestadas eficazmente por la habilidad tipo ojo de la mente del hombre de la lanza doble, la intuición de la espadachina y la explosión de Mara. Pero estos dos no contaban con fuego de cobertura. A veces el mundo era así de justo. Sus estadísticas apenas podían compararse con las de cualquier espíritu heroico sirviente que no fuera mago, pero su mecánica le permitía al menos intentarlo contra cualquiera. Tu maestro se esconde y asesina a otros maestros, asesinando también al mío. Puedo hablar contigo con calma, pero vienes a llamarme rata. ¿Acaso solo merezco tu atención después de que tu maestro mate al mío? Magos batiéndose en duelo incluso con rifles de francotirador. Y hermana mayor, ¿me hablas de equidad y justicia? ¿Y qué si soy una rata? Me atrevo a admitirlo. Ya he luchado contra los tres caballeros antes. La hermana mayor necesita ponerle un sombrero a alguien antes de actuar. ¿Crees que parezco demasiado fácil de intimidar? Si despliego todo mi ejército de familiares, quizás no puedas acabar conmigo y con mi ejército de familiares antes de quedarte sin Mara. Con un tono arrogante que reflejaba la mayor cautela de su corazón, la señorita Illa aparentaba valentía, pero en realidad sabía perfectamente que no podía vencer a la espadachina. Sin embargo, como todos saben, no se puede perder el impulso antes de una pelea. Puede que no pueda vencerte, y sé que no puedo, pero no puedo dejar que lo sepas. Puedes perder a la persona, pero no la formación. Antes de que el otro bando la derribara, su impulso era absolutamente imparable.
En cuanto a lo que haría tras ser derribada, con toda dignidad pediría a la otra parte que no la atacara con tanta dureza. Era el mismo principio que no dar la espalda para huir ante una bestia salvaje. Si realmente se acobardaba ante los tres caballeros, la espadachina la perseguiría sin descanso, como una depredadora. Cuando las imponentes palabras de la señorita Illa resonaron, todo el campo de batalla quedó en silencio. Aquel ejército familiar, rodeado de energía mágica, extendió sus alas y alzó el vuelo. La aterradora energía mágica negra y maligna se agitaba, demostrando que sus palabras no eran un farol. Su fría determinación se hacía sentir. Una gatita realmente muy especial. El hombre de la lanza doble se sintió algo impresionado. Incluso atrapada en la desesperada situación de estar rodeada por tres caballeros, no suplicó clemencia ni se rindió. Si hubiera vivido, con gusto se habría hecho amigo de semejante heroína. Castel era muy débil. Por su breve intercambio, pudo ver que las estadísticas de la otra persona no eran excelentes. Pero ser débil y, aún así, no perder la esperanza y mantenerse firme contra enemigos que la superaban con creces, tal valentía y determinación no pudieron evitar conmoverlo. Después de todo, lo que la otra persona había dicho no era del todo falso. En la transmisión del contrato de su señor, sus palabras también se confirmaban como ciertas. Ese hombre, sospechoso de ser el maestro de la espada china, se escondía en las sombras usando un rifle de francotirador para asesinar maestros. Como servidores del espíritu heroico, si no contraatacaban de inmediato, debían esperar a que su propio maestro recibiera un disparo en la cabeza de ese hombre antes de arrepentirse. Las armas de fuego no eran magia. Se trataba de un arma arrojadiza instantánea. Aunque creía que su señor no temía tales herramientas, ¿quién podía garantizar que no acabaran en una cuneta? HMPH. Cualquier método que los amos utilicen unos contra otros, bueno, la voz de la espadachina se fue apagando poco a poco. La ira la había dominado hacía un momento. Pensándolo bien, los métodos de su bando tampoco parecían particularmente honorables. No me refiero al uso del rifle de francotirador, sino a que Kiritsugu utilizara a Irisbiel y a ella para pescar, ocultando la identidad del maestro e intentando eliminar secretamente a otros maestros. Después de eso, que Caster viera al maestro de Lancer atacado y se preocupara de que su propio maestro también hubiera sido atacado era completamente razonable. En cambio, llamar a la otra parte una rata despreciable y vil fue un tanto extraño. El problema principal era que el hombre de la lanza doble le había herido la muñeca y la cintura en su duelo. La herida en la cintura, causada por la lanza roja, aún era tratable. Pero la herida en su muñeca, causada por la lanza amarilla corta, la limitaba enormemente. Era una herida que no podía curarse con magia curativa, impidiéndole liberar por completo su noble fantasma. En un combate uno contra uno, aunque no lo parezca, enfrentarse a un caster invocador y derrotarlo rápidamente no era tarea fácil. Mi habilidad resistencia mágica puede anular formaciones mágicas y contratos instantáneos, e inmunizarme a ataques mágicos de rango inferior. Pero los familiares de caster son todos invocaciones. El efecto de resistencia mágica es insignificante. Si esta cantidad se acumula demasiado, será muy problemático a corto plazo, la espadachina juzgó internamente, sintiendo al mismo tiempo que la joven hechicera que tenía delante le resultaba cada vez más familiar. No es que el pequeño rostro borroso que se escondía en las sombras le resultara familiar. Más bien, esta magia que tejía objetos familiares le resultaba familiar. Parecía recordar haber visto cosas similares dentro del castillo de la familia Innsbern en Alemania. Pensando así, y con la furia disminuyendo gradualmente, la espadachina montó guardia junto a Kiritsugu, cuyos órganos internos sangraban profusamente por la espalda. No se apresuró a atacar a la señorita Ilia. La espadachina permaneció inmóvil. El hombre de la lanza doble, que desde el principio había dicho que no se aprovecharía de la desgracia ajena, tampoco se movió. Su señor le ordenó vigilar de cerca a saber, ese formidable enemigo, y a ese asesino de magos. Si era posible, elimináramos a ambos en el combate cuerpo a cuerpo. ¿No te vas a mover? Entonces yo tampoco me moveré. Al ver a ambos monstruos de clase caballero en alerta y en posición de combate, la señorita Ilya tampoco ordenó a sus familiares que atacaran. Ella también aprendió de ellos, mostrándose mutuamente cautelosa. La escena quedó sumida en un extraño silencio. La señorita Ilya ni siquiera se atrevió a dejar que su niebla se acercara, por temor a desencadenar la respuesta de estrés de algún monstruo con estadísticas. Si el enemigo no se mueve, yo no me muevo, ¿o no? ¿Quién se ha movido?
Sin embargo, justo cuando la señorita Illa estaba empapada en sudor, unos pasos apresurados llegaron a sus oídos. ¿Quién se movió? ¿Quién se movió? ¿Quién se movió? Mientras no me ataquen, yo seguiré sin moverme. Tú no te mueves, yo no me muevo. Que nadie se mueva. Quien se mueva es la tortuga. Kiritsugu, tu espalda, ¿qué es esto? La figura de una hermosa y dulce muchacha de cabello plateado entró en escena. No era otra que Lady Irisbiel, quien había luchado por seguir las huellas dejadas por la espadachina y finalmente llegó al lugar por los pelos. Se apresuró a acercarse a Kiritsugu. Debido a la sobrecarga de magia temporal, su cabello se había vuelto considerablemente blanco. Su control temporal innato le permitió esquivar el primer intento de asesinato de la señorita Ilia, pero los efectos secundarios y la terrible cicatriz que la espada le dejó en la espalda casi lo hicieron desmayarse en el acto cuando la espadachina lo rescató. Iri, te atenderé de inmediato, Kiritsugu. No hables todavía. Ya has perdido demasiada sangre. Irisbiel activó con urgencia su magia curativa, cerrando rápidamente la herida en la espalda de Kiritsugu. La herida era profunda, pero afortunadamente no dañó los órganos internos. Tú primero, mira allí, interrogación de cierre. Kiritsugu alzó la mano y señaló. Irisbiel quedó momentáneamente atónita, luego siguió con la mirada el dedo que señalaba, confundida. Vio la figura de la asesina rodeada de familiares en el centro del campo de batalla, inmóvil, enfrentándose a otros dos poderosos servants. Caballeros cigüeña blancos. ¿Y tantos? ¿Cómo es posible? Irisbiel murmuró con incredulidad. Por supuesto que los reconoció como los espíritus familiares mágicos de la familia Inzbern. Simplemente le sorprendió cómo habían aparecido allí. Incluso ella tendría dificultades para tejer y controlar esa cantidad de familiares a la vez. Familiares de la familia Inzbern. ¿Quiénes sois? ¿Cómo conocéis la magia de la familia Inzbern? Tras terminar de atender a Kiritsugu, Irisbiel se puso de pie y miró a la asesina. Aún se encontraban a decenas de metros de distancia, podía percibir una sensación familiar en la otra persona. Una familiaridad indescriptible y difusa. Tras hablar, la espadachina también se quedó paralizada, recordando de repente que sí había visto a esos familiares mágicos que usaba la otra parte. Solo que su forma era diferente entonces. Lo que tenían en común era simplemente el principio del tejido mágico. En cuanto al hombre de la lanza doble, permaneció en silencio. Parecía recordar que, anteriormente, ante su señor, había especulado que Caster no tenía parentesco con la familia Inzbern, sino que solo estaba jugando sucio para desviar los problemas. Pero ahora, considerando que Caster poseía maldiciones que le hacían olvidar, la otra parte no parecía estar simplemente desviando los problemas de esa manera. Hermana mayor, la magia es algo que nadie ha estipulado que pertenezca exclusivamente a nadie, ¿verdad? La señorita Ilya notó que todas las miradas se dirigían hacia ella y resopló levemente con fingida tranquilidad. ¿Qué pasa con esta gente? ¿De verdad ella estaba entre los antepasados más famosos de la familia Inzbern? Magia familiar de homúnculos, ¿quién no puede aprenderla? Hermana mayor, ¿estás intentando averiguar qué está pasando? Esto ocurre durante la guerra del Santo Grial. Preguntas, así que tengo que responder. Hermana mayor, ¿crees que eres mi madre? Comentario cero comentarios. Votar Chapter 32. Chapter 32. Yakamasi. Irisbiel, why do you talk so much, woman? Un sudor frío le corría por la frente bajo la capucha negra. La señorita Ilya sentía una presión enorme en ese momento porque, lo mirara por donde lo mirara, era la más débil entre todos los servidores de espíritus heroicos presentes. Los demás no se atrevieron a moverse, pues desconfiaban de los otros dos servants y de los posibles enemigos que se escondían en las sombras. Al fin y al cabo, desde su perspectiva, Assassin había sido prácticamente invisible de principio a fin, sin dejarse ver jamás. Si la espadachina entraba en combate, Kiritsugu Emiya, que estaba detrás de ella ya exhausto, e Irisbiel, con su escasa habilidad en combate, probablemente serían atacados por el servant de clase Assassin. El hombre de la lanza doble era el que mejor se encontraba entre todos los servants presentes. Al no haber sufrido heridas y superar con creces a la señorita Ilya en poder de combate, entrar precipitadamente en la contienda podría atraer la atención de ambos poderosos servants. Después de todo, la unión de los débiles contra los fuertes era un tema recurrente. La inmovilidad de la señorita Ilya se debía a que, en realidad, no podía vencer a nadie. Solo disponía de dos tácticas efectivas. La primera era el asesinato y la emboscada.
La segunda, aprovechar la niebla y su ventaja tecnológica para contraatacar y emboscar a sus oponentes. Era del tipo de persona que jamás podría albergar intenciones asesinas en un enfrentamiento directo. Solo podía esperar a que otros las albergaran para contraatacar. Sobre todo en ese tipo de terreno, sin ninguna ventaja para ella, rodeada de enemigos en el centro, no le quedó más remedio que esperar. Solo después de observar cómo otros rompían el punto muerto pudo aprovechar alguna oportunidad. ¿Conocer a alguien e interrogarlo inmediatamente? ¿Acaso cree mi hermana mayor que voy a revelar mi inteligencia? La magia de la familia Inzvern, en esencia, no es más que magia de hilos y alquimia. Cualquier mago de la era de los dioses con un poco de habilidad puede aprenderla en poco tiempo. Que mi hermana mayor la clasifique directamente como propiedad exclusiva de la familia Inzvern es bastante autoritario. La llegada de Irisbiel fue precisamente la oportunidad que la señorita Ilya podía aprovechar. Pero al sentir que todas las miradas se posaban en ella, tiró de la capucha negra y andrajosa que llevaba puesta. No me miren, ¿acaso no se dan cuenta de lo incómodo que es esto? Hace muchísimo calor. Es como si de repente un montón de gente quisiera revelar mi identidad. Por ejemplo, el maestro del hermano mayor Lancer, el señor Caine Telmello y Archibald, es un mago genial que podría aprender y usar fácilmente la magia de otros. No tiene nada de especial. ¿O acaso la hermana mayor quiere usar esto para establecer algún tipo de relación conmigo? La gélida familia Inzvern, eres, aquella niña perdida aquella tarde en el distrito comercial de la ciudad de Fuyuki, ¿verdad? Sin embargo, antes de que la señorita Ilya terminara de hablar, Irisbiel la miró fijamente con ojos muy firmes y seguros, sin apartar la mirada desde el principio. Dado que el hombre de la lanza doble estaba presente, ella no mencionó directamente ningún nombre en particular. O mejor dicho, no estaba segura, y tampoco se atrevía ni quería creer. La chica rubia de pecho plano también reaccionó en ese momento. La voz y el físico de aquella figura andrajosa vestida de negro eran casi idénticos a los de la niña que ella y Airi habían conocido hacía poco en el distrito comercial. Solo que antes, abrumada por la ira y el marcado contraste con la otra persona de verbo fácil e imponente, no la había recordado de inmediato. ¿Y qué si lo soy? ¿Y qué si no lo soy? Hermana mayor, ¿puedes dejar de interrogarme como una madre a su hija? Esto molesta mucho a la gente. La señorita Ilya acarició las alas familiares que se posaban en su brazo, y su tono denotaba cierta insatisfacción. Esta pedófila se cree su madre, y viene a preguntarle esto y aquello. ¿Y qué si usa magia familiar de los Einzvern? ¿Acaso se comió tu arroz o algo así? Actuando como si fuera una ladrona. Incluso si Ilyasbiel fuera realmente una antepasada famosísima de la familia Inzvern, interrogarla así durante la Guerra del Santo Grial fue excesivo, ¿no? Cuestionar seriamente el origen de su magia como si fuera un interrogatorio, ¿por qué la otra parte no le pidió también que informara sobre sus habilidades de noble fantasma y su nombre verdadero? Si tienes tanto tiempo libre para educar e interrogar a la gente, hermana mayor, harías mejor en pasar más tiempo con tu hija de 8 años. Ya que decidiste abandonar tu hogar para participar en la Guerra del Santo Grial, prepárate. En la Guerra del Santo Grial, nadie tolerará tu ingenua estupidez como lo haría tu familia. Kiritsugu Emiya y esta mujer con cabeza de camarón deben ser eliminados lo antes posible. La señorita Ilya sintió que sonaban todas las alarmas en su interior. Incluso con la mejora de habilidad borrado de información de Jack el Destripador, más las habilidades de fortalecimiento de observación de la habilidad noble fantasma, todo el mal del mundo para los servants de alineación caótica maligna. Aunque se revelara su verdadero nombre tras retirarse de la batalla, la impresión que los demás tenían de ella se reduciría drásticamente. Sin embargo, el efecto seguiría siendo sutil, lo que probablemente permitiría a otros percibir algunas pistas. Y cada vez había más gente presente. Cuanta más información revelara esta mujer blanca, mayor sería la reacción en cadena. Si otros investigaran y verificaran posteriormente la información sobre su vida como una famosa antepasada de la familia Inzvern, que también registrara información sobre sus nobles fantasmas o ciertas debilidades de su vida, su habilidad de borrado de información se vería reducida a la mitad. La principal ventaja que había tenido hasta ahora era la brecha de información en la batalla. Podía saber lo que tenían los demás, mientras que los demás desconocían lo que ella tenía. Una vez que esa brecha de información desapareciera, no se atrevía a imaginar cómo sobreviviría humildemente ante esos monstruosos servidores espíritu heroicos. Eres Illy, así es, soy Ishtar. Zas, zas, zas. Las palabras acababan de salir disparadas, y docenas de caballeros cigüeña blanca volaron en todas direcciones.
Se dividieron una y otra vez. Bajo un poderoso refuerzo de energía mágica, en cuestión de segundos, crecieron exponencialmente de docenas a más de 200. Estaba esperando a que mis habilidades se recargaran. ¿Qué esperaban ustedes? Al ver la sorpresa, la tristeza y la incredulidad reflejadas en los ojos de Irisbiel, como si viera a una venerable antepasada a punto de revelar su verdadero nombre en un campo de batalla observado por quién sabe cuántas personas, la señorita Ilya dejó de actuar. Bajo la presión de dos servants de clase caballero, lanzó un ataque. Si quieres revelar mi verdadero nombre, exponer mi identidad públicamente, desperdiciar mis habilidades, entonces te haré volar por los aires primero. La actitud defensiva de la señorita Ilya desde el principio se basaba en la espera de habilidades. La fuerza de sus caballeros cigüeña blanca estaba ligada a la energía mágica que se les inyectaba. Aunque cada uno podía contener una cantidad limitada de energía mágica, ella disponía de una gran cantidad. Su comportamiento aparentemente tranquilo, acariciando las plumas de sus familiares y colocándolos sobre sus hombros, les otorgaba secretamente mejoras, preparándolos para contraatacar inesperadamente en caso de ser atacados. El rey Gilgamesh había caído en esta trampa una vez, lo que provocó que sus primeras oleadas de fantasmas nobles no lograran aniquilarla. Pero Irisbiel estaba a punto de pronunciar el verdadero nombre a su ancestro. No pudo contenerse. Cualquier movimiento probablemente le costaría la vida, pero quedarse quieta y esperar a que su borrado de información se desperdiciara y perdiera su ventaja también la mataría. La otra parte no estaba rememorando viejos tiempos. Abierta o secretamente, claramente querían acabar con su vida. Esta velocidad de división, su nivel de energía mágica debería ser aproximadamente igual al mío. Los caballeros cigüeña blanca se elevaron y cargaron. La espadachina quedó atónita ante la casi total libertad de sus familiares. La espada invisible trazó un arco. Un paso adelante, partió por la mitad a los 5 familiares más rápidos. Pero estos intrépidos familiares parecían infinitos. Aunque el huracán de energía mágica que envolvía la espada invisible estranguló instantáneamente a todos los enemigos circundantes, los familiares que se dividían llenaban los huecos con extrema rapidez. Rip. Frunció ligeramente el ceño y dio un paso adelante. El consumo consecutivo del hombre de la lanza doble y el rescate de Kiritsugu ya la habían dejado algo fatigada. Sus atributos eran muy altos, es cierto, pero la energía mágica de Kiritsugu solo podía considerarse la de un mago normal. Un servante espíritu heroico de alto rendimiento como ella suponía un gran consumo de maná. Los familiares siguen dividiéndose y multiplicándose. ¿Es esto un noble fantasma? El hombre de la lanza doble, también bajo ataque, lucía una expresión algo seria. La larga lanza roja se extendió, despejando el ejército de familiares que se aproximaba. Obviamente, la señorita Ilya no se sentía cómoda dándole la espalda, a pesar de que ella había declarado al principio que no se aprovecharía de la desgracia ajena ni se uniría a los ataques. Para la gente común, estos espíritus familiares eran como presagios de muerte. Para los servidores de espíritus heroicos, no eran más que peones. Sus atributos de agilidad de rango a más le permitían hacer que su larga lanza rompiera la barrera del sonido al instante. Su poder explosivo y su fuerza de impacto podían destrozar a casi 10 caballeros familiares, incluso antes de que se le acercaran. Los familiares que intentaran atacar serían asesinados antes de que pudieran acercarse, como un humano con armas blancas matando a un conejo. Pero, la expresión del hombre de la lanza doble no era nada relajada. 1, 2, 3, 10, 20, 30, tras matar al 60º familiar, habiendo avanzado apenas unos metros, se dio cuenta gradualmente de la naturaleza aterradora de la señorita Ilya. ¿Cómo era posible que aquellos ejércitos tan conocidos siguieran dividiéndose y multiplicándose? ¿Dónde quedó la barra de maná de la chica vestida con túnica negra y andrajosa? Las invocaciones se dividen en dos tipos. Una es la invocación por sacrificio, la otra es el consumo de maná autosostenido para crear objetos. Claramente no está usando la invocación por sacrificio, sino creando familiares. Dividiéndose y creando tan rápidamente, ¿podrá su maestro soportar este nivel de extracción de energía mágica? ¿O acaso su maestro usó un sello de comando para que ella lo superara? Pero si solo quería superarlo, ¿no sería más conveniente usar directamente un sello de comando para invocar al Servant? Lanza de largo alcance atravesó a varios familiares. El hombre de la lanza doble se sintió algo sorprendido. Calculando cuidadosamente, el número de caballeros familiares en el campo de batalla ya superaba los 300. Esta cantidad era suficiente para rodear y aniquilar a ciertos servants de bajo atributo.
Sin embargo, la señorita Ilia, manteniendo semejante cantidad de ejércitos familiares, ni siquiera frunció el ceño. Ya no se le podía llamar simplemente un invocador. Alcanzó el nivel legendario de ser un ejército de una sola persona. Aunque estos soldados fueran muy débiles, su carácter intrépido y su número cada vez mayor compensaban por completo la falta de calidad individual. Auge. La energía mágica que envolvía a la espada invisible estalló hacia afuera. El suelo de hormigón y el ejército de familiares que se encontraban varios metros más adelante fueron arrasados por completo. Pero los familiares seguían separándose. Más de una docena de caballeros cigüeña blanca especialmente reforzados que permanecían en el cielo seguían desplegándose, como cuarteles ocultos en la retaguardia, produciendo soldados en masa y enviando tropas continuamente al frente. Por muchos que matara la espada china, el bando contrario podía reponer rápidamente sus filas. Maldita sea, los ataques grupales en áreas pequeñas tampoco son muy efectivos. ¿Cuánta energía mágica tiene esta cosa? Sin atreverse a relajarse ni un ápice, incapaz de moverse ni un centímetro mientras vigilaba atentamente a los caballeros cigüeña blanca que volaban libremente en todas direcciones, la espadachina frunció el ceño. Blandió sin cesar la espada invisible, aniquilando al ejército familiar que intentaba acercarse a Irisbiel y Kiritsugu tras ella. Protegiendo simultáneamente por delante y por detrás, por un instante ni siquiera pudo lanzar un ataque, inmovilizada. Esa chica andrajosa vestida de negro, cuya energía mágica parecía ilimitada, logró contener brevemente a dos servidores de clase caballero, incluyendo a saber, la clase más fuerte. ¿Cómo es posible que tu suministro de energía mágica sea tan irracional? Y de verdad eres Illy. Sonido metálico. Habilidad de intuición activada. La espada invisible chocó con la hoja que había apuñalado silenciosamente a Irisbiel desde atrás de la espada china. El nítido choque produjo chispas que se dispersaron por todas partes. Sí, 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 es cierto, soy Ícaro, soy Ixión, soy Riasión, soy Iskandar, soy Jasón, ¿estás satisfecho ahora? ¿Por qué tienes que decirlo? Hay cosas, hay palabras que la gente no quiere oír. Insistir en decirlas es de muy mala educación. Otro choque a corta distancia. La supresión de fuerza de rango B volvió a hacer retroceder al Reaper atacante. Aunque la espadachina ya estaba fatigada, aunque estaba contraatacando, aunque ya había intentado disipar la fuerza, la señorita Ilia sintió que su brazo se entumecía profundamente. Obviamente, ambos bandos habían acumulado muchos potenciadores, pero sus ataques seguían pareciendo bastante cómicos. Pero, por cómico que pareciera, tenía que seguir adelante. La espadachina tenía ataques de área reducida, pero no podía lanzar ataques de área amplia. La ventaja estaba claramente de su lado. Además, al oír que la espadachina también parecía reconocerla, los ojos de la señorita Ilia, que ya estaban rojos, se enrojecieron aún más. No quería morir. Los atributos de Jack el Destripador eran ya de por sí escasos. Sus mecanismos de supervivencia más fuertes eran simplemente la eliminación de información y la niebla oscura de Jack el Destripador. Revelar públicamente su verdadero nombre significaba renunciar a casi la mitad de sus habilidades. No le importaba quiénes fueran esas personas, ni mucho menos qué relación tuviera con Irisbiel y Kiritsugu Emiya. Incluso si eran su padre biológico, su madre o parientes directos, no importaba. Ya lo había dicho muchas veces. Quienquiera que pudiera hacerla morir, ella lo haría morir. Ella nunca necesitó una familia. No necesitaba ninguna familia. Las emociones eran solo una carga. Todos la olvidarían, la abandonarían. Lo único que recordaba, su única obsesión, era sobrevivir. Sobrevivir feliz. Quería vivir de forma espectacular, magnífica. Ftar, así es, era una antihéroe. Estaba retorcida por dentro, y si alguien tocaba ciertos límites, reaccionaba violentamente. Ah, qué extraño. Sentía que su estado actual era verdaderamente, indescriptiblemente maravilloso. Y Yasbiel, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo sé. Por supuesto que lo sé. Pero los odio a todos. No debieron haber pronunciado mi nombre. No son dignos. Deben morir. Siento que mi estado mental ahora mismo es verdaderamente, magnífico. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 33. Chapter 33. Don't call my name, Kiritsugu Emiya Youre no Tuorti. La señorita Ilia sentía que su estado era fantástico en ese momento. Claramente, ella era la que estaba acorralada. Claramente, ella era la que se veía obligada a una situación desesperada. Sin embargo, su espíritu estaba sumamente excitado.
Una sutil energía mágica negra emergía continuamente y se adhería a su cuerpo. Por un instante, fue como si le hubieran inyectado algún tipo de estimulante, provocando una descarga de adrenalina. Sus atributos inferiores también se vieron notablemente potenciados en ese momento. Si bien estos aumentos se mantuvieron dentro de rangos fijos, su agilidad pareció obtener un signo positivo. En un instante, se enfrentó más de una docena de veces a la espadachina dorada. La oleada de energía mágica y el impacto sacudieron la atmósfera. Chispas abrasadoras iluminaron la tenue luz de la luna. La derribaban. La hacían retroceder. La herían constantemente. Cada choque la ponía en desventaja. La espadachina dorada con múltiples atributos de rango la aplastaba con sus estadísticas. Aún estando exhaustos, aún teniendo que proteger tanto el frente como la retaguardia, aún teniendo que hacer frente a ataques desde múltiples direcciones, la pura superioridad numérica seguía demostrando una brillantez admirable. ¿Y qué? ¿Qué importaba? Derribada, se levantaría de nuevo. Derrotada, volvería a enfrentarse a la dificultad. Mientras las heridas no fueran mortales, eran solo superficiales. Y Yasbiel, has aprovechado la oportunidad para la victoria. En un combate normal, los enemigos jamás te darían una ventaja tan grande. Si esa espadachina no tuviera que proteger a Kiritsugu e Irisbiel, si su mano no estuviera herida, si no hubiera participado en batallas consecutivas, con tu verdadero nombre ya revelado, ¿aún tendrías alguna posibilidad de victoria? ¿Te daría Kiritsugu la oportunidad de tenderle una emboscada con éxito? Obviamente no. Esta situación aparentemente desesperada era en realidad una muestra de que el cielo la favorecía especialmente. Estabas preguntando por qué me gusta hacer movimientos a escondidas a espaldas de la gente, ¿verdad? En ese momento, realmente quería decir. Si tuviera tu panel de estadísticas, sería aún más íntegro que tú. Esperaría aún más que todos los Servants lucharan contra mí de frente. Clan. La señorita Illa rió muy alegremente. Sus labios ligeramente curvados hacia arriba y la energía mágica negra que emanaba de debajo de la túnica negra andrajosa le daban un aspecto extrañamente seductor. Esta era la malicia de una niña malvada. La habilidad de conceder deseos se activó con éxito. Cuando un conejo se ve acorralado, muerde. Si su estado mental estallara en extremismo, ella también sería muy infeliz. Después de todo, el rey Gilgamesh ya lo había dicho hacía mucho tiempo. Su educación y cortesía eran solo un disfraz. Era una antihéroe, una niña malvada y retorcida. ¿Pero acaso tengo eso? ¿En serio? Para nada. Todos mis atributos son inferiores a los tuyos. ¿Y todavía me culpas por no enfrentarme directamente a los caballeros? ¿Acaso los Servants espíritu heroico de clase sable, los más fuertes, se dedican a dar sermones antes de actuar? Deberías haber atacado directamente. Si ganas y yo muero, di lo que quieras. Si mueres y yo gano, entonces también puedo burlarme de ti libremente. Porque soy más débil que todos ustedes. Yo soy el débil. Por eso no soy honorable. Ftaa, qué divertido, realmente tan interesante. Este estado mental es tan delicioso. ¿Eh? ¿Por qué soy débil? Porque mi suerte es terrible. Matar a Tokion y Tosaka, me quedé a las puertas. Matar a Kiritsugu, me quedé a las puertas. Saqué una carta de noble fantasma no muy buena. Igual que antes, súper mala suerte. Igual que antes de transmigrar, inexplicablemente siempre mala suerte, siempre me cae la desgracia encima. Clan, 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 clan. El ambiente resonó. La energía mágica se dispersó salvajemente. En ese momento, la espadachina se sorprendió al descubrir que la señorita Illa ya no retrocedía. La fría hoja en su mano disipó rápidamente su fuerza tras el impacto. Sus atributos habían mejorado notablemente, al igual que su habilidad. La aplastante brecha en el combate cuerpo a cuerpo entre ellas se estaba reduciendo en todos los aspectos. Atributos, habilidad marcial, consumo de energía mágica, energía mental y física. La señorita Ilia, que inicialmente tal vez no hubiera podido recibir con firmeza su golpe de máxima potencia, ahora la enfrentaba directamente en un combate ofensivo y defensivo. La hoja seguía llorando lastimeramente. La chica vestida de negro y andrajosa aumentó repentinamente su velocidad en más de un 10%. Eso era agilidad una velocidad a la par con la del hombre de la lanza doble. Unos sonidos de aire rasgado, sonidos atmosféricos desgarradores, choques de espadas. Continuos e incesantes. La muchacha andrajosa vestida de negro ya no bloqueaba activamente los tajos de la espada invisible.
En cambio, ella continuaba blandiendo su daga con precisión y golpeando constantemente los puntos de fuerza y los puntos de apoyo de la espada invisible. Sibilancias, 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 rápido. Muy rápido. Rápidamente. Increíblemente rápido. ¿Y qué si la durabilidad de la espada no era suficiente? ¿Y qué si todos sus atributos eran inferiores a los del enemigo? Podía compensarlo todo con velocidad. Si un golpe no funcionaba, 10 golpes, 100 golpes, 1000 golpes. Usando una velocidad que ni siquiera los caballeros podían igualar. Basta ya, y Yasbiel. Ya has causado suficientes problemas. Admito que mis palabras anteriores contenían algunos errores, pero eso no justifica que sigas actuando de forma tan imprudente. La espada china, momentáneamente neutralizada por esa velocidad explosiva y por los innumerables caballeros de la cigüeña blanca, se sintió algo molesta. No le molestaba la fuerza de la otra persona, al fin y al cabo, su estado actual era excepcionalmente precario. Simplemente le molestaba ver en ella la sombra de cierto caballero rebelde. No es que sus estilos de lucha y su fuerza fueran similares, sino que sus emociones y acciones también lo eran. Esa era Mordred. Esa rebelde que fue la gota que colmó el vaso y provocó la caída de su reino. No, 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 no deberías decir eso. Frente a los enemigos, no puedes decir eso. ¿Te equivocas? No. Desde tu perspectiva, no te equivocas. Lo que debes hacer es no desperdiciar palabras. Derribar sin dudar a los enemigos que se te oponen, respeto a todos los héroes, y te respeto a ti también, porque sois leyendas de la historia y el mito, espíritus heroicos dignos de ser recordados por el mundo. Pero esta es la guerra del Santo Grial. Una arena donde 7 personas luchan y una sobrevive. Así que no hay necesidad de dar lecciones de moral. Por favor, haz que me calle del todo, o te haré callar a ti también. ¿De dónde viene esta distinción entre el bien y el mal? ¿Por qué tanta seriedad? La guerra del Santo Grial es claramente algo cruel, ¿no? ¿Por qué se muestran tan moralistas? No discutas con tus enemigos. Simplemente gana, simplemente sobrevive. ¿A quién le importan las tonterías que digan tus enemigos? Ella respetaba las gloriosas hazañas de estos espíritus heroicos. Admiraba sinceramente a estos héroes. Porque reconoció que no podría lograr en vida lo que ellos consiguieron. Esos magníficos logros. Pero esta es la guerra del Santo Grial. Una arena a muerte. ¿Es realmente importante ser respetuoso, moral y cortés? ¿No puedes convencer a alguien con argumentos? ¿Tus palabras no son tan ingeniosas? ¿Y qué? Simplemente empieza a pelear. Solo cree firmemente que tienes razón, eso es suficiente. Sí, te respeto, y por favor, respétame. El mayor respeto hacia un enemigo es hacer todo lo posible por derrotarlo. La chica de capucha andrajosa, que reía alegremente pero mantenía un semblante serio, no se dejaría vencer fácilmente. Blandía con destreza la espada negra, intercambiando golpes con el héroe legendario. Tenía miedo. Estaba emocionada. Lo estaba disfrutando. Estaba bajo la hermosa luz de la luna, blandiendo la fría espada, empleando técnicas letales. Demostró al mundo que su pequeño cuerpo también albergaba el poder de enfrentarse a héroes. La tremenda corriente de aire le arrebató la capucha, dejando al descubierto su cabello plateado y su rostro dulce, obediente y hermoso. La luz de la luna y las armas eran sus compañeras. Era la elfa plateada más bella de la noche. Ganar. Gana con todo. Si me respetas, mátame. Así como yo os respeto a vosotros, héroes, quiero derrotar a vuestros maestros para eliminaros. Te subestimé. Realmente eres un enemigo formidable, y Yasbiel. Ahora, lancemos un ataque contra otro a nuestro antojo. La espadachina dio un paso al frente. El campo delimitado del Rey del Viento se desató. Sin defenderse ya, intercambió ataques con la muchacha de capucha andrajosa, ahora al descubierto. La fría hoja, que creaba imágenes residuales, chocó ferozmente con la espada invisible envuelta en el huracán. El suelo a su alrededor, en el centro, se agrietaba continuamente con enormes fisuras provocadas por las violentas corrientes de aire. Cajas de madera y tropas familiares, destrozadas por los impactos, quedaron esparcidas por todas partes. Los dos servidores espíritu heroico en el centro del campo de batalla seguían golpeándose sin cesar. En ese instante, solo existía el uno para el otro. Era la epopeya del destino, un duelo entre los servidores más poderosos. El ambiente vibraba. Saltaban chispas. El hombre de la lanza doble también se sintió atraído por este rápido intercambio.
Al parecer, no se había imaginado en absoluto que un caster pudiera enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con la clase más fuerte reconocida, la saber, es a este punto. Su energía mágica restante es muy escasa. Solo consume hasta cierto punto. Su defensa de resistencia mágica no puede detener mi noble fantasma con los 3 ataques especiales activados. La niebla se acercaba. Los brazos de la señorita Ilia, que sostenían las espadas, temblaban. Dolor. Un dolor intenso. Al usar simples espadas frías para enfrentarse a la espada invisible, un noble fantasma de gran rango empuñado por un héroe legendario, era natural que sus brazos no pudieran soportar la presión. Una de sus costillas ya se había fracturado por el impacto. Los huesos de su mano derecha también mostraban un dolor intenso debido a la desalineación. Su cuerpo, bajo la túnica negra, ya estaba cubierto de sangre por los cortes de la energía huracanada de la espada. Sus atributos ya habían mejorado gracias a la activación de la habilidad Deseo del Corazón del Santo Grial, pero incluso enfrentándose a la espada china en condiciones extremadamente precarias, estas mejoras resultaron completamente insuficientes. Agilidad A. Dependía casi por completo de este atributo. Seguir luchando solo la llevaría a la derrota. Lo sabía perfectamente. Pero también sabía que la energía mágica de la espada china se consumía rápidamente, y que su estado se deterioraba por culpa de ella y del ejército conocido. Y mientras el consumo de energía mágica del otro alcanzara un cierto punto crítico, la habilidad de resistencia mágica del otro no podría detener su noble fantasma. Emocionante, espectacular, interesante. Apuesto a que me matará antes de que se agote su energía mágica, o a que yo lograré agotar su energía mágica para matarla de un solo golpe. Si la espada china ganaba, moría. Si ella ganaba, la espada china resultaba gravemente herida o muerta. Por supuesto, lo más probable es que perdiera. Después de todo, las estadísticas de la espada china eran demasiado buenas. Pero tenía una oportunidad. Tenía esperanza. Esperanza de ganar, aunque fuera mínimamente. Ya no era como antes, sin ninguna posibilidad de ganar. Podía apostar su vida contra la clase de caballeros más fuerte. La clase caster compitiendo con la clase saber. Ah. Qué interesante, qué espectacularmente emocionante, qué estimulante y agradable a la vista. Oh, ella era de la clase asesina, ¿verdad? Pero da igual, ¿no? Una niña abandonada, olvidada y odiada que arriesga su vida apostando por la esperanza contra un héroe surgido de la historia y el mito, no era una heroína. Tal hazaña fue tan magnífica, tan espectacular, tan maravillosamente deliciosa. Ilia, Irisbiel sostenía a Kiritsugu, medio inconsciente y con el cuerpo sobrecargado, mientras murmuraba. En el momento en que vio ese rostro y escuchó esas palabras, ya no pudo hablar. Sentía como si algo le bloqueara toda la garganta. Aparte de la conmoción y el dolor, no le quedaban otros pensamientos. ¡Qué molestos! Son todos muy molestos. Les dije que no me llamaran por mi nombre. Sin embargo, la señorita Ilia, golpeada por la sangre y el ki que bullían en su interior, vio su fría hoja destellar con luz. Solo un poco más. Solo un poco más. Al ver a la espada china nuevamente enredada por el ejército conocido, la señorita Ilia tosió sangre. Evidentemente, su cuerpo también había llegado a su límite. Pero rápidamente se limpió la boca, se agachó y continuó cargando contra la espada china con todas sus fuerzas. Estaba a punto de ganar. La energía mágica de la otra estaba a un nivel casi incapacitante para mantener la resistencia mágica de forma continua. Solo unos minutos más, y a excepción de Kire y Kotomine, todos en este mundo que conocieran su verdadero nombre dejarían de existir. Auge. Un relámpago de color púrpura claro cayó. Intensos vientos huracanados y relámpagos destruyeron y aniquilaron por completo a los caballeros de élite de la cigüeña blanca que surgían en el centro del campo de batalla, dispersando al ejército familiar reunido. Ahora guarden sus armas, todos ustedes. Ante este rey. Era un carro. Por su aspecto, parecía un antiguo carro de 2 ruedas. Enganchados al carro no había caballos ni burros, sino toros musculosos que crepitaban como relámpagos, con músculos ondulantes como olas. Magníficos y robustos. Tiraban del lujoso carro, pisoteando los relámpagos que descendían del horizonte como un rayo de luz, apartando la niebla y a los caballeros cigüeña blanca con la misma facilidad con que aplastan unas cuantas hormigas. Tras aterrizar, el gigante rojo del carro se quitó la capa, dejando al descubierto una sonrisa feroz y audaz mientras observaba los alrededores, sereno y sin prisas, aparentemente sin temor alguno a haber interrumpido la batalla.
Su carro tirado por bueyes rugió como un trueno. La señorita Ilia, de baja estatura y que había retrocedido varios metros por aquel cambio repentino, se quedó aturdida y desconcertada, mirando la niebla que había desaparecido a su alrededor. Y con la única docena de caballeros de la cigüeña blanca que quedaban, sintió que, con la explosión del trueno, su corazón también comenzó a romperse en pedazos. El intenso dolor que sentía en el interior de su cuerpo y las heridas sangrantes, era como si en ese momento lo hubiera olvidado todo. ¿Qué, otra vez? Otra vez así, apartó la mirada con expresión inexpresiva, sintiendo solo que le ardían los ojos, mientras la escena que tenía delante se volvía borrosa. ¿Cuántas veces iba ya? ¿La quinta? ¿La sexta? No lo recordaba. Porque siempre parecía tener tan mala suerte. De repente, le dieron muchas ganas de volver a casa y contemplar el mar en silencio. Ese mar donde no existía la magia, donde la magia era imposible de usar. Jeje, jejejeje, verdaderamente espectacular. Cubriéndose los ojos ardientes, los labios de la señorita Ilya se curvaron hacia arriba mientras comenzaba a reír. Claramente debería estar muy triste, muy desconsolada. Pero ella solo quería reír. Reírse a carcajadas. No podía reprimir sus ganas de reír. Agarrando con fuerza la fría hoja, acumuló cada vez más energía mágica negra, que parecía a punto de condensarse en agua turbia y lodosa. ¡Qué feliz! Esta vida de mala suerte, de desgracias constantes, pero es realmente espectacular. Se emocionaba cada vez más, como si ya hubiera aprendido a convivir con la desgracia, a ser su compañera. Como si en un mundo donde todas las personas pudieran vivir felices, en ese mundo, no existiría Ilia. Maravilloso, verdaderamente maravilloso, magnífico, magnífico. Me siento magnífico ahora mismo. Esto es vivir. Esta es la guerra del Santo Grial. Nunca me había sentido tan, deliciosamente espectacular. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 34. Chapter 34. Iskandar the Conqueror, The Forced Interruption of the Duel. Tras la audaz declaración y el rugido del hombre corpulento, el campo de batalla quedó en silencio. La espada china, cuya energía mágica se había agotado considerablemente, suspiró aliviada. Al ver a la señorita Ilia, que había retrocedido más de 20 metros y se estaba volviendo a poner la capucha mientras reunía a sus pocos ejércitos familiares restantes, no la persiguió. Mirando con cautela al hombre de la lanza doble, cuya condición seguía siendo casi perfecta, bajó lentamente la espada invisible que empuñaba. Quería seguir enfrentándose a la señorita Ilia hasta el final, pero continuar la lucha en esa situación probablemente traería complicaciones. Después de todo, había 4 servidores espíritu heroicos presentes. Esto sin contar a Assassin, que se escondía en las sombras, y a otros observadores. Si la lucha continuaba, incluso si lograba la victoria, otros maestros y servidores en buen estado la eliminarían. Además, su estado era muy delicado. Sin contar las heridas en el brazo y la cintura, su energía mágica estaba casi agotada, y aún necesitaba proteger a Kiritsugu e Irisbiel. Con tantas desventajas, cualquiera sin daño cerebral sabría qué hacer. Al mismo tiempo, no deseaba particularmente enfrentarse a la señorita Ilia a muerte para determinar el resultado. Como la saber más poderosa entre las clases de caballeros, su energía mágica restante estaba casi agotada. Cuanto más para Caster, que mantiene numerosos familiares atacantes divididos. Incluso si el rango de energía mágica del otro superaba el rango A, como mucho, su energía mágica restante era solo comparable a la suya. Después de todo, ella tenía energía mágica de rango A, y sus atributos eran incluso más aterradores que los de la otra. Su ataque casual requería que la otra parte consumiera múltiples refuerzos de energía mágica para defenderse. Así que, en su opinión, esta servante espíritu heroico que parecía ser Iliasbiel también tenía la energía mágica al mínimo, igual que ella. Incluso si era ligeramente superior, no podía ser exageradamente alta. En lugar de dejar que otros se llevaran las sobras, era mejor cesar el fuego temporalmente. Y antes de averiguar el estado de Iliasbiel, se mostró más dispuesta a hablar con la otra parte. Simplemente, las emociones de la otra estaban demasiado agitadas. En el momento en que se pronunció su verdadero nombre, al igual que cierto caballero rebelde de Gran Bretaña que la odiaba por razones desconocidas, quiso matar a Irisbiel y Kiritsugu, sin darles oportunidad de detenerse. Por supuesto, también influyó el hecho de que el poder de combate del otro era realmente impactante.
El asedio del ejército familiar, semejante a una tormenta, y los rápidos ataques, ese comportamiento de lucha completamente temerario que ignoraba el consumo de energía mágica, hicieron que ella, ya en malas condiciones, no tuviera ni un momento para respirar. Parece que necesitamos un descanso en el medio tiempo. Presenciar una batalla tan espectacular entre un lindo gatito y un león, ¿acaso este reino está siendo un poco romántico? El hombre de las dos lanzas hizo girar su larga lanza, apoyando la lanza roja sobre su hombro, y negó con la cabeza con impotencia y un interés algo disminuido. Pero, sinceramente, ese caster era realmente aterrador. Mantener semejante cantidad de ejércitos conocidos, parece que, tras su regreso, debía investigar más a fondo el nombre de Yasbiel, averiguar qué tipo de noble fantasma de almacenamiento de energía mágica poseía en vida. Además, parecía tener conexiones con la familia Einzbern. Quizás existieron conflictos y rencores con la familia Einzbern a lo largo de sus casi 3000 años de historia. De lo contrario, Yasbiel no sentiría tanta hostilidad hacia los miembros de la familia Einzbern. En el instante en que escuchó a la homúnculo Einzbern pronunciar su verdadero nombre, se transformó instantáneamente de una gatita dulce y adorable en una elfa oscura decidida a luchar contra la espadachina hasta la muerte, defendiéndose casi con éxito en la batalla. Jajaja, simplemente no quiero ver desaparecer de repente a los seguidores que podrían luchar a mi lado. El hombre corpulento y musculoso, encapuchado, volvió a reír con audacia y ferocidad. Desde lejos, podía ver que, si no hubiera aparecido, una de las dos, la chica de cabello plateado y la espada china, habría sido eliminada sin duda, mientras que a la otra le habrían cortado la cabeza el hombre de la lanza doble u otros servants que se escondían en la oscuridad. Para él, esto suponía tanto una ventaja como una desventaja. Tendría dos enemigos poderosos y aterradores menos. Pero, del mismo modo, debido a que la batalla terminó demasiado pronto, no pudo obtener suficiente información esa noche y, lo que es más importante, no pudo practicar el comportamiento propio de un rey en el que creía. Mi verdadero nombre es Alejandro Magno, Iskandar, el rey de los conquistadores. He participado en esta guerra del Santo Grial y he sido invocado como jinete para manifestarme en este mundo. Héroes de distintas épocas, os matáis unos a otros por el Santo Grial, pero antes de eso, quiero preguntaros. ¿Qué expectativas tenéis cada uno de vosotros respecto a ese omnipotente que concede deseos? ¿Son vuestros deseos tan vastos que abarcan el cielo y la tierra, pesando incluso más que la conquista del mundo entero? Todos los servidores de espíritus heroicos presentes parecían estupefactos. Excepto la señorita Ilia, cuyo estado mental se había descontrolado un tanto, todos, incluida Irisbiel, estaban atónitos. ¿Revelar tu verdadero nombre en la guerra del Santo Grial? ¿Qué clase de operación era esta? Los nombres verdaderos eran clave para crear lagunas de información. Tomemos como ejemplo a la espadachina con la muñeca herida. Si hubiera sabido antes que el nombre verdadero del hombre de la lanza doble era el que Diarmuiduaduin elogiaba como la incomparable apariencia brillante, sin duda se habría protegido de Gae de Arc, que anula la magia, y de Gae Buide, que inflige heridas malditas. Ahora no estaría en esta situación problemática donde, a pesar de poseer atributos hermosos y poderosos, todos parecían poder pisotearla. Si la señorita Ilia no hubiera sido reconocida, tampoco habría reaccionado de forma tan explosiva. Erizada como una gata enfurecida, se enfrentó directamente a la digna clase de caballero, pues su verdadero nombre era demasiado importante. Ya fuera la información sobre la magia que utilizaba o la drástica reducción del efecto de la borrada de información tras conocerse su verdadero nombre, todo ello podría llevarla a la muerte. Originalmente, con borrado de información, la gente ni siquiera recordaba su apariencia. Después de que su nombre verdadero se rompiera, aunque esta habilidad se había mejorado enormemente gracias a una de sus habilidades noble fantasma, al menos recordaban sus técnicas y el uso de sus habilidades tácticas. Sin esa información, no podría avanzar. Esto demostraba la importancia de los nombres verdaderos como fuente de información para los servidores de espíritus heroicos. Claro, excepto para ese tal rey Gilgamesh. Ese tipo reveló su verdadero nombre a las personas interesadas de una manera tan descuidada, increíblemente arrogante y orgullosa. ¿En qué estás pensando, idiota? El maestro de Iskandar el delgado y pequeño Aver Velvet en el carro también gritó aturdido. ¿Revelar su verdadero nombre? ¿Qué clase de idiota había invocado? Él sabía lo importantes que eran los nombres verdaderos en la guerra del Santo Grial. No, 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 tío mayor, ninguna regla dice que los deseos deban ser grandiosos.
Si esa es la razón por la que irrumpiste de repente en el campo de batalla, ¿te gustaría, tío mayor, experimentar el trato que les di cuando interrumpí el duelo entre el hermano mayor Lancer y la hermana mayor Saber? La señorita Illa acariciaba con dulzura y alegría a los caballeros de la cigüeña blanca, pero la malicia que emanaba de ella era innegable. El hombre de la lanza doble, con abundante energía mágica y habilidad en el ojo de la mente, percibió con claridad que su aura se volvía cada vez más extraña. Como si sus estadísticas o alguna otra cosa siguieran aumentando, haciendo que incluso él, siendo un caballero, percibiera un rastro de peligro inexplicable. Ja, no te enfades, señorita. Aunque pudieras vencer a esa espadachina, ¿crees que podrías salir con éxito de esta zona después de semejante consumo de energía mágica? Obviamente no. A menos que la convoque el sello de comando. Porque la señorita Ilya tenía muy mala suerte habitualmente. Kirei Kotomine no se había puesto en contacto con ella ni una sola vez desde que comenzó la batalla. Además, ya he dejado muy claras mis palabras. Iskandar, el rey de los conquistadores, rió a carcajadas. Sin importarle la mirada cada vez más peligrosa de la señorita Ilya desde debajo de la desgastada capucha negra. Era como una serpiente venenosa en una cueva. Al atacar, desataba una tormenta feroz con toda su fuerza. Cuando está quieto, como un pequeño elfo, silencioso y adorable. He llegado a este campo de batalla. ¿Acaso alguno de vosotros piensa en entregarme el Santo Grial? Si estáis dispuestos a entregarlo y uniros a mi ejército para conquistar el mundo, os trataré como amigos y compartiré con vosotros la alegría de la conquista. ¿Intentando reclutar tropas? ¡Qué idea tan absurda! La señorita Ilya miró fijamente al aparentemente serio Iskandar y parpadeó. En realidad, no deseaba el Santo Grial. Ella simplemente quería sentirse segura. Y matar a todos le daría esa sensación de seguridad. La espadachina, también reina, quedó estupefacta ante la audaz declaración del autoproclamado rey de los conquistadores. ¿Revelar su verdadero nombre solo para demostrar su espíritu? Y esta declaración era absurdamente dominante. El hombre de la lanza doble sonrió con impotencia, sin decir mucho. Ya tenía un señor a quien servir, y su único deseo era servirle con lealtad hasta el final. Admiro tu espíritu inicial al revelar tu verdadero nombre. Pero tu propuesta es demasiado autoritaria y grosera. El Santo Grial me pertenece. Este es mi pacto jurado con mi contratista. Así que, Rider, te lo diré claramente. Tu idea es ridículamente ingenua. La espadachina alzó su espada invisible. Como reina que era, no se sometería a otro supuesto rey que quisiera conquistar el mundo. Si interrumpiste mi duelo con Caster simplemente por esas palabras absurdas, entonces mi respuesta será la misma que la que dio la señorita Caster anteriormente. Que la batalla se interrumpiera en realidad le benefició, pero una cosa era eso y otra muy distinta. Y Yasbiel quería batirse en duelo con ella para determinar al vencedor, y había tomado la decisión apropiada y mostrado respeto. Si negaba este hecho simplemente por interés propio, no solo faltaría al respeto a Yasbiel, sino que también insultaría el duelo que el caballero había librado con el hombre de la lanza doble. Siempre había sido así de directa. Y Yasbiel la respetaba, así que ella le devolvería ese respeto por su determinación, sin importar quién ganara o perdiera. Jajaja, Caster batiéndose en duelo con Saber. Señorita, ¿cree que este duelo fue justo? Iskandar no pudo evitar reírse de nuevo, aunque esta vez casi burlonamente. Una espadachina batiéndose en duelo con un mago. Seguramente ganarías. Y como estás herido, ganar significa que has superado la adversidad para lograr una gran victoria, mientras que perder no te avergonzaría. Las características básicas entre ustedes dos son inherentemente injustas. ¿Acaso este tipo de duelo de caballeros no es una burla? La mera resistencia mágica que poseían casi todas las clases de caballero podía aplastar unilateralmente al oponente sin sufrir daño alguno. A menos que ese Caster poseyera fantasmas nobles especiales, como maldiciones, efectos de perforación de armadura o de muerte instantánea que pudieran eludir algunas habilidades de la clase caballero por medios terribles. De lo contrario, esto no sería más que acoso, desgastando al otro hasta la muerte mediante el agotamiento. Es muy justo. Eso creo, señor Iskandar. Todos tenemos una sola vida. Ser asesinado significa morir. ¿Qué tiene eso de injusto? Si le parece muy injusto, ¿qué le parece si lo hacemos más justo, como usted sugiere? Mi hermana mayor y yo estamos agotadas. Ya somos las más débiles de todos los presentes.
Así que, siendo las más débiles, acurrucarnos juntas para darnos calor y eliminar a la fuerte que interrumpió repentinamente la pelea de las demás, ¿no sería eso aún más justo? Esto es muy justo. Yo soy débil, así que muero. Tú eres débil, así que mueres. Qué justo es esto en la guerra del Santo Grial. La señorita Ilia, alegre y cortésmente, colocó ambas manos sobre su falda andrajosa, inclinó la cabeza y realizó una elegante reverencia. Luego miró hacia la espadachina que blandía su espada con cautela. ¿No estás de acuerdo, hermana mayor? Ahora mismo, ambas somos unas criaturas patéticas, indefensas y débiles. ¿Estás sugiriendo una alianza temporal, Caster? Simplemente nos acurrucamos juntos para darnos calor. Ya sea ese apuesto hermano mayor o ese tío rey de conquistadores, en nuestro estado actual, podemos oponernos individualmente a cualquiera de los dos bandos. Punto punto punto. Al oír esto, la espadachina miró a Kiritsugu, medio inconsciente, y a Irisbiel, silenciosa y de ojos rojos, que estaba detrás de ella, y luego al hombre de la lanza doble y a Iskandar, que conducía el carro. Ella e Irisbiel parecían realmente incapaces de vencer a nadie. Su consumo era demasiado grande. No me miren, gatita y señorita Leona. Personalmente, no creo que me aprovecharía de la desgracia ajena para atacar. Al fin y al cabo, ya seas tú, gatita, o saber, ambas sois oponentes respetables dignas de batalla. Prefiero esperar a que os recuperéis por completo para luego tener duelos individuales de caballeros con cada una de vosotras. Al sentir la mirada de la espadachina, el hombre de la lanza doble extendió las manos con una sonrisa amarga. Si de verdad hubiera querido aprovecharse de la desgracia ajena, cuando aquel gatito y la espadachina luchaban ferozmente, habría soportado directamente los ataques del ejército conocido y sufrido esas heridas. Luego obligó a eliminar a uno de ellos. Vaya, 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 ¿estás intentando negociar? Claramente enemigos mortales hace apenas unos minutos, ahora están dispuestos de repente a dejar de lado sus rencores del pasado y unirse. Iskandar se rascó la cabeza, visiblemente preocupado. Al parecer, más que rencores personales, no temía que otros se unieran. Después de todo, antes de descender, había considerado esta situación. Su noble fantasma tampoco temía asedios enemigos ni expediciones punitivas. El problema era que el suministro de energía mágica de su incompetente maestro era escaso. Si realmente luchaba, si no podía aniquilar a los enemigos de un solo golpe, una vez agotados los sellos de comando, sufriría las consecuencias. Aunque aparentaba ser rudo y descuidado, en realidad era meticuloso. Su presencia aquí, para decirlo sin rodeos, se debía a que quería ver el espíritu de estos héroes. Si todos fueran débiles y cobardes, activaría directamente su noble fantasma para llevarse a todos los presentes, con la intención secreta de aniquilar y conquistar a todos sus enemigos. Además, dada la situación actual, realmente tenía esa capacidad. La unión de los débiles con los débiles es una práctica muy arraigada, pero la confianza de los débiles en los fuertes también es una tradición ancestral. Al ver a la espadachina inflexible y solemnemente preparada, Iskandar murmuró, y luego volvió a reír a carcajadas, mirando hacia la señorita Ilia que se escondía entre las sombras. Unirse a los débiles apenas permite sobrevivir, sobreviviendo a duras penas. Pero unirse a los fuertes trae mucho más. Caster, si este rey promete ayudarte a conquistar a aquellos a quienes odias y detestas, permitiéndote recuperar la alegría de la victoria, incluso si te permitiera eliminar personalmente a Saber y a su maestro esta noche, ¿estarías dispuesto a convertirte en amigo de este rey y unirte a mi ejército? Comentario cero comentarios. Votar Chapter 35. Chapter 35. Don't flatter yourself, Irisbiel my choice has nothing to do with you. Parece que odias de verdad al maestro de esa espadachina y a la mujer que está detrás de ella. Siendo Caster, tienes el honor de enfrentarte directamente a clases de caballero. No eres ningún debilucho. Tu valor es sorprendente. Si hubieras sido invocado como caballero, la victoria de esa espadachina contra ti seguiría siendo incierta. Bajo el cielo nocturno, la voz de Iskandar resonó fuerte y poderosa, inspirando inexplicablemente sumisión. Un discurso apasionado llegó directamente al corazón de la señorita Ilia. ¿Por qué se había vuelto más extremista? ¿Acaso el rey de los conquistadores intervino repentinamente? No. Simplemente estaba furiosa por no haber arriesgado su vida con la espadachina. En esencia, albergaba intenciones asesinas hacia Kiritsugu, la espadachina y su grupo. Habían revelado su verdadero nombre a su borrado de información, así que, a sus ojos, debían morir.
Y con su niebla y su ejército familiar, tras matarlos, tenía la oportunidad de retirarse ilesa. Esto era una apuesta. Apostar a si la espada china lograría matarla antes de que se agotara su energía mágica. Su probabilidad de ganar era extremadamente baja, por eso estaba acorralada. Desencadenando alguna respuesta biológica tras enfrentarse a situaciones desesperadas, desde el miedo hasta una reacción radical extrema. En cierto modo, esto también fue el impulso que le proporcionó la observación de la habilidad de su noble fantasma, todo el mal del mundo. Pero en realidad, si existiera un método más conveniente y seguro, ¿seguiría siendo tan radical y desesperada? Obviamente no. Porque hacía mucho tiempo que lo había dicho. Era muy apegada a su vida y le tenía mucho miedo a la muerte. Si hubiera mejores y más seguros medios, sin duda elegiría estos últimos. Y ahora Iskandar le ofreció esta opción. Una mejor alternativa. Entonces, ¿qué tal si consideras la propuesta de este rey? Si estás dispuesto a unirte a mis filas y conquistar el mundo conmigo, todos los disgustos del pasado se desvanecerán como el humo. El discurso de Iskandar rebosaba de elocuencia, demostrando una gran habilidad para ello. Además, todo lo que decía era razonable, llegando directamente al corazón de la elfa plateada. Además, tú y esa joven eran enemigos desde un principio. Si le diste la espalda a una enemiga de hace un momento, y ella se valió de su mayor poder y atributos para atacarte por la espalda, deberías entender la devastadora traición que eso supondría, ¿verdad? La relación entre la espadachina y la señorita Ilya era muy mala. Cualquiera con ojos podía darse cuenta. Al oír esto, la espadachina se enfureció tanto que casi se le erizó el mechón de pelo. Sofisma. Yo también soy un soberano que gobierna el reino de Gran Bretaña. ¿Cómo podría yo cometer una traición después de haber formado una alianza? Tales afirmaciones sin fundamento me insultan. Bajó la voz entre dientes, visiblemente más enfadada que cuando Ilias Biel emboscó a Kiritsugu. Que la otra interrumpiera su duelo con Ilias Biel por tales motivos ya la había enfurecido bastante. Ahora, además, sembrar la discordia, insultar su determinación y su carácter, era prácticamente una negación. Además, si Ilias Biel realmente no se aliaba con ella, su probabilidad de ser eliminada esa noche era muy alta. Y dada la ira previa de Ilias Biel, la posibilidad de que el otro bando, impulsado por el ímpetu, se uniera a otros para eliminar a Kiritsugu e Iris Biel era muy alta. Por lógica y emoción, debía mostrar algo de sinceridad. Ah, ¿el rey de los caballeros de Gran Bretaña? No me imaginaba que el rey más famoso de Gran Bretaña fuera en realidad una jovencita. Iskandar se frotó la barbilla con admiración interesada. Entonces intenta quitarle la espada a tu supuesta señorita, aspirante a conquistador del mundo. La espadachina estaba realmente algo enfadada. Alzó con seriedad su espada invisible, mirando al mismo tiempo a la muchacha vestida de negro, que parecía muy tentada. Aunque la propuesta de alianza temporal la había planteado la otra parte, en realidad, la persona verdaderamente pasiva era solo ella. Debido a que era una caballero superior, la clase saber más fuerte. Entre los servants presentes en buen estado, su hostilidad hacia ella era definitivamente mucho mayor que hacia Ilias Biel. Después de todo, por mucha energía mágica que tuviera Ilias Biel, la otra no era más que una caster de clase inferior. Había maneras de contrarrestar eso. Y según la teoría de la maximización de intereses, eliminarla primero era sin duda el mayor beneficio para todos los demás, priorizado muy por encima de Ilias Biel. Si estuviera en plena forma, no les temería. Pero su situación actual era demasiado terrible. Gravemente herida, necesitada de proteger a su maestro. Con tantas adversidades, seguir confiando ciegamente sería una auténtica insensatez. Caster, juro también en nombre del rey de los caballeros que la alianza entre tú y yo será absolutamente inquebrantable, sin traición alguna. Incluso si decides no atacar más a mi maestro, el fin de esta guerra del Santo Grial será un duelo justo y renovado entre tú y yo. Antes, la ansiosa era la señorita Ilia. Ahora, la ansiosa era la espadachina. Incluso sacó a relucir su prestigioso juramento, en el que garantizaba que no atacaría a la señorita Ilia hasta el final de la guerra del Santo Grial. Esto demostraba que también era consciente de la gravedad de su situación actual. ¿Y qué hay de aliarse temporalmente con el hombre de la lanza doble? Lo había considerado, pero él también era un caballero en buen estado. ¿Por qué se aliaría con ella, una enemiga medio lisiada? Solo Ilias Biel era como ella, forzada a situaciones difíciles y desesperadas por los demás presentes. Jajaja, jovencita de la noche brumosa, este rey también puede garantizarte en nombre del rey de los conquistadores.
Siempre y cuando estés dispuesta a someterte y unirte al ejército de este rey, además de ese omnipotente que concede deseos, este rey no será tacaño con los regalos para sus amigos. Al ver esto, el rey de los conquistadores también rió a carcajadas, haciendo la misma promesa. Siempre había cumplido su palabra, sin poner a prueba a la otra parte. Después de todo, los ejércitos también necesitaban herramientas mágicas y poder de combate aéreo. El ejército familiar de la señorita Ilya podía compensar perfectamente la debilidad de las fuerzas antiaéreas de su ejército. Una maga genial y excepcional. Aunque los arqueros también podían controlar el espacio aéreo, comparados con los familiares mágicos de alto rendimiento que se dividían constantemente, eran bastante inferiores. Además, como la señorita Ilya no refutó inmediatamente su afirmación, pudo ver que el otro no deseaba mucho al omnipotente que concede deseos. Punto. Parece que me he convertido en alguien a quien todos quieren reclutar. ¿Acaso no soy yo el más débil en esta situación? ¿No debería estar rogando a los demás que se alíen conmigo? ¿Cómo es que ahora soy el más poderoso en combate? Esto me hará engreído, ¿sabes? La señorita Ilya, observada una vez más por todos, volvió a bajarse el ala del sombrero. ¿Por qué me miran? Siendo una asesina, ¿por qué siempre soy el centro de atención? No me miren fijamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, también era plenamente consciente de la situación actual. Su ventaja radicaba en ser lo suficientemente débil, pero no excesivamente débil. Aliarse con ella no implicaba preocuparse por traiciones. Incluso si traicionaba más adelante, se podía lidiar con ella fácilmente. Por lo tanto, el valor de su alianza superaba con creces el coste de eliminarla. Caster, créenos. Si tenemos algún conflicto, ¿no podemos hablarlo después? Nos odias a Kiritsugu y a mí, pero estas cosas pueden cambiar, ¿no? Detrás de la espada china, Irisbiel, con los ojos enrojecidos, respiró hondo para calmarse lo más posible, intentando también persuadir. Ya había intuido vagamente por qué esa chica de cabello plateado, su querida hija y la de Kiritsugu, los odiaba, a pesar de que no eran dignos de pronunciar su nombre. Sentía un profundo dolor en el corazón, al tiempo que anhelaba que la otra parte cesara temporalmente las hostilidades y se sentara a conversar con calma. Esta alianza representaba una oportunidad. Ya sea por convicción propia o por la situación actual, si la señorita Iya estaba dispuesta a aliarse con la espadachina para luchar codo con codo, entonces después aún habría espacio para la reconciliación entre ellas. ¿Cambiar? ¿Crees que lo que ya pasó puede cambiar? Linda hermana mayor. No tenemos nada que discutir. Mi odio hacia todos ustedes jamás cambiará. La señorita Iya resopló con frialdad. Su borrado de información había sido anulado. Este suceso desafortunado que ya había ocurrido, ¿cambiar qué exactamente? No le importaba qué relación tuvieran. El resentimiento por haber desperdiciado su habilidad era tan grande como el que sentía al matar a sus padres. Oh, espera, lo dije mal. Después de todo, ella también odiaba a sus padres, esos malditos irresponsables que la abandonaron. Castor, al oír esto, Irisbiel sintió aún más remordimiento. Bajó la cabeza sin decir nada más. ¿Cómo puedes hablarle a Iri en ese tono, Caster? La espadachina frunció ligeramente el ceño, inquisitiva. Esta sensación de déjà vu de la rebelión de Mordred se hacía cada vez más fuerte. Entonces, ¿cómo debería hablarle? ¿Arrodillarme ante ella y secarle las lágrimas? La señorita Ilya levantó suavemente la comisura de sus labios con burla, aunque sin llegar demasiado lejos. Porque ella también sabía perfectamente que, entre todos los presentes, solo ella y la espadachina eran la mejor opción. Tío rey de los conquistadores, tu propuesta es muy tentadora, pero nunca me he fiado de las garantías de nadie, especialmente cuando soy la parte relativamente más débil. Miró hacia el audaz rey de los conquistadores, Iskandar, y luego dirigió una mirada a Irisbiel, cuyo cuerpo parecía temblar. Como si sus palabras volvieran a tocar algo en la otra, haciéndola sentir aún más culpable. No me malinterpretes. No es por tus palabras extrañamente presuntuosas. Es solo que la alianza entre débiles es la más fiable. Las garantías de los fuertes son solo eso. Garantías. Que otros quieran apartarte es solo cuestión de una frase. Solo creo en los hechos que he visto. No me dejo influenciar solo porque ciertas personas, o incluso reyes, hablen con amabilidad. La razón para elegir a la espadachina era simple. Si ella la traicionaba, eso equivaldría a su propia destrucción. Pero si eligieron a Iskandar, después de eliminar a la espadachina, ¿cómo la trataron los demás después? ¿No sería acaso como ellos quisieran?
Completamente inverosímil. Históricamente, la idea de que los débiles dependían de los fuertes era cierta, pero ¿acaso no hubo suficientes ejemplos de los fuertes que, tras alcanzar el éxito, se deshicieron de los débiles? En definitiva, las alianzas deben ser equitativas para ser estables. Una alianza donde una parte es ligeramente más débil y la otra ligeramente más fuerte es una farsa, dependiendo del estado de ánimo de la más fuerte. Con fuerzas desiguales, ¿quién se atrevería a garantizar las intenciones de la otra? Gracias por tu confianza, Caster. La espadachina también exhaló un suspiro de alivio, mientras apuntaba con cautela su espada invisible hacia aquel carro y aquel hombre corpulento. Parece que las negociaciones han fracasado. Es una verdadera lástima, tratándose de un mago con una energía tan mágica. Al ver al hombre de la lanza doble que observaba desde la distancia con desinterés distante, el otro también le devolvió una mirada indiferente. Iskandar se rascó la cabeza con angustia de nuevo. Parece que la joven maga confía más en su propio juicio que en el de los demás. Salid, miserables y patéticos voyeurs. Estáis todos escondidos en la oscuridad observando, ¿verdad, asesino, arquero y berserker? Al ver esto, Iskandar no se enfadó, sino que volvió a reírse con descaro. Rugiendo hacia la oscuridad vacía, su tremenda voz resonaba a través de la mitad de los muelles del puerto. Los espíritus heroicos presentes no eran solo estos 4. Si realmente lucharan, siendo eliminados por esas ratas que se esconden en rincones oscuros, no solo sería injusto para los héroes presentes, sino que también envalentonaría a esos tipos despreciables y siniestros. Hasta Caster se atreve a jugarse la vida luchando contra saber, poniendo su destino en juego en la guerra del Santo Grial. ¿Seguirás escondiéndote en la oscuridad, deshonrando la gloria de toda una vida? Esto es lamentable hasta la tristeza. El ritual de la guerra del Santo Grial nos reúne aquí, afortunadamente, para presenciar la gloria de héroes de diversas épocas. Si ni siquiera os atrevéis a venir a verme cara a cara, no me culpéis a mí ni a los héroes presentes por insultaros y menospreciaros. Rodeadme, enfadaos conmigo, demostrad vuestra determinación ante este rey. Yo, Iskandar, estoy aquí. Pisotearé vuestra gloria, conquistaré vuestros corazones, declarándoos la guerra de vosotros que habéis abandonado incluso los nombres de héroes. Esta vez, no solo Water Velvet quedó atónito, sino que incluso la señorita Ilya se sorprendió por la naturaleza dominante del rey de los conquistadores. ¿Declarar la guerra a todos los servidores espíritu heroico ocultos en la oscuridad? Olvídate de que ella y la espadachina podrían tenerlo en la mira. Ni siquiera los servidores ocultos se lo pondrían fácil. Provocó a todo el mundo, pero sin duda, su porte regio era verdaderamente admirable. Aunque esperemos que no se revele la verdad sobre un asesino, porque si Tokio ni Tosaka descubre la verdad, no se lo pondrá fácil. No quería volver a ser perseguida por el rey Gilgamesh, HMPH. No pongas a este rey en tus ojos, que reclama la realeza sin conocer las alturas del cielo. 2 han surgido repentinamente. Sin embargo, la suerte de la señorita Ilya probablemente era realmente mala. La persona que menos quería ver apareció de nuevo. Una luz dorada destelló. Se liberó una forma espiritual. Sobre la farola en la intersección de contenedores. Sintiéndose provocado, el rey dorado, ataviado con esa armadura dorada de caparazón de tortuga, descendió lentamente sobre la farola, dejando a la señorita Ilya algo aturdida porque no se había percatado en absoluto de cuándo apareció esa farola. Además, el tesoro impuro que este rey ya ha reservado, cuando le tocó a una turba de canallas discutir sobre su propiedad. La mirada desdeñosa y desdeñosa del rey Gilgamesh recorrió a todos los servidores de espíritus heroicos presentes. Finalmente, su mirada se posó en la señorita Ilya, quien deseaba desesperadamente encontrar una grieta por donde esconderse. Los débiles acurrucándose para resguardarse del frío. ¡Qué ridículo! Serpiente inmunda, ensuciaste la colección de este rey. Tus derechos de propiedad deberían pertenecerle a este rey. Comentarios 0 comentarios. Votar.